Hola, buenas tardes de nuevo. Espero se encuentren todos muy bien. Vamos a continuar. Hola, buenas tardes de nuevo. Espero se encuentren todos muy bien. Vamos a continuar con lo correspondiente al repaso del examen parcial, los temas que no alcanzamos a ver en la sesión de ayer por la cuestión de conectividad y tiempo que tuvimos. Les voy a dejar este video para que puedan repasar los temas que aquí se incluyen. Además, como les había comentado, voy a cargar las diapositivas para que las puedan utilizar como guía sobre los temas a estudiar para este segundo parcial, perdón, para este examen parcial. Tenemos que nuestro cuerpo requiere de ciertos compuestos para su correcto funcionamiento. Algunos compuestos orgánicos muchas veces funcionan como coenzimas y cuya deficiencia acarrea graves problemas de salud. Por lo tanto, vamos a requerir de estos en mínimas cantidades para que el organismo funcione correctamente. Estos incluyen vitaminas y algunos aminoácidos y algunos otros minerales. Tenemos 9 aminoácidos esenciales. Nuestro cuerpo puede sintetizar estos y son esenciales, es decir, sí o sí los requiere para su correcto funcionamiento. Tenemos otros 11 aminoácidos no esenciales. Estos no pueden ser sintetizados por nuestro organismo y es por ello que es importante incorporarlos a través de la dieta. Sin embargo, muchos de ellos pues sí tienen una función, sí nos ayudan, pero si llega a haber un déficit de estos, no va a ser algo crítico como de los otros 9. Continuamos con el nivel de organización de las proteínas. Tenemos 4 niveles estructurales en los que se pueden presentar las proteínas. La estructura de las proteínas, que consiste en una cadena lineal de aminoácidos que las conforman, y el nivel estructural de las proteínas, donde 2 o más cadenas polipeptídicas se unen y forman una proteína de gran tamaño como la hemoglobina. Tenemos para esto el primer nivel, es una estructura primaria de las proteínas, es decir, la secuencia de una cadena de aminoácidos. Después, la estructura secundaria de las proteínas, es decir, cómo se encuentra conformada, puede ser en hoja plegada, y esto ocurre cuando los aminoácidos en la secuencia interactúan a través de enlaces de hidrógeno. La estructura terciaria de las proteínas ocurre cuando ciertas atracciones están presentes entre hélices alfa y hojas plegadas, es decir, cuando muchas estructuras secundarias se unen en una sola. Estamos hablando ya de la estructura terciaria. Por último, la estructura cuaternaria de las proteínas es una proteína que consiste de más de una cadena de aminoácidos, es decir, un conjunto de estructuras terciarias conformadas por diversas cadenas de aminoácidos. Vamos a revisar también los temas de polisacáridos, por ejemplo, aquellos que están formados por numerosas moléculas de glucosa que se almacenan en el hígado y en los músculos, como algunos ejemplos de estos. ¿Cuáles son los minerales? Por ejemplo, los que intervienen en la contracción muscular, coagulación sanguínea y transmisión del impulso nervioso, y participan en la composición de huesos y dientes. En este caso estamos hablando del calcio. Revisemos también lo correspondiente a las biomoléculas. Estas, por ejemplo, el agua es aquella biomolécula con la cual, o más bien sin la cual, no sería posible el origen de la vida y su desarrollo, ya que participa como componente del 70 hasta 90% de la materia viva. Las características del agua, podemos tener en cuenta su estructura. Esta posibilita las interacciones débiles. Tiene propiedades físico-químicas como las de acción disolvente,
elevada fuerza de cohesión, elevada fuerza de adhesión. Tiene un gran calor específico, un elevado calor de vaporización, un punto de fusión y de ebullición y una constante dieléctrica. La ionización del agua se encarga, por ejemplo, la disociación del agua, el producto iónico del agua, el concepto de pH y un sistema tampón, es decir, de regulador. La ósmosis y fenómenos osmóticos, como el agua participa en la regulación de sustratos de componentes dentro y fuera de las células, las sales minerales que pueden contener y la diversidad de funciones biológicas que puede tener esta biomolécula. Revisamos también cuáles son los ejemplos de ácidos grasos, aquellos que son monoinsaturados y ácidos grasos poliinsaturados, conocidos también como grasas buenas. Entre estas tenemos el omega 6 y el omega 3. Sin embargo, no debemos de olvidar que existen también grasas llamadas malas que pueden ser peligrosas o llegar a causar algún daño a nuestro organismo. Entre ellos tenemos los ácidos grasos trans y los ácidos grasos saturados. Existen otras biomoléculas, por ejemplo, los esteroides, que son compuestos orgánicos, o más bien son solubles en compuestos orgánicos, y sus funciones biológicas destacan en ser componentes de las membranas celulares y servir como medio de energía. En cuanto al ADN y ARN, es decir, las biomoléculas responsables de la herencia, de almacenar toda nuestra información genética, estas están compuestas por secuencias de nucleótidos que se agrupan en regiones llamadas genes y sus estructuras son de doble hélice. Son macromoléculas encargadas de transmitir la información hereditaria y sintetizar las proteínas del organismo, hablando del ADN y del ARN respectivamente. Tenemos que el ADN tiene esta forma de doble hélice, la cual tiene una hélice de azúcar fosfato y una serie de bases nitrogenadas que están unidas entre sí. Siempre van a estar en par. Estas bases nitrogenadas son la citosina y la guanina. Siempre va a haber unida una citosina a una guanina. Y también tenemos adenina y timina. Siempre va a haber unida una adenina a una timina, sin importar el orden que tengamos. Timina, adenina, adenina, timina, guanina, citosina, citosina, guanina. Siempre van a estar en esos pares. Entonces, hay que revisar también el concepto de bioelementos. Sabemos que estos participan en la composición de la materia celular, aunque en menor proporción, pero no se pueden prescindir de ellos, ya que su carencia podría provocar serios trastornos al funcionamiento de las células. Algunos ejemplos son el sodio, calcio y potasio, hablando de los bioelementos o elementos químicos que necesita nuestro cuerpo. Tenemos aquellos que son primarios, por ejemplo, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fosfato y sodio. Oligoelementos que son dispensables, o más bien son son dispensables, no siempre se va a requerir de ellos, son para funciones muy específicas y si no se tienen en algún momento, pues no pasa absolutamente nada, no nos estaría causando algo tan dañino, pero también necesitamos tenerlos para poder realizar alguna que otra función esencial, pero podemos obtenerlo en alimentos, por ejemplo. Bioelementos secundarios. Y estos serían los temas que hacía falta revisar desde la parte de
micronutrientes, macronutrientes, composición de proteínas, algunos ejemplos de aminoácidos, algunos ejemplos de carbohidratos, minerales esenciales para el cuerpo, biomoléculas como el agua y cuáles son las características de esta, esteroides, qué es un esteroide, cuáles son las moléculas solubles en compuestos orgánicos pero insolubles en agua. Estamos hablando de los lípidos, por ejemplo, aquellos que forman parte de las membranas celulares y pueden servir como medio de energía. Entre estos tenemos los ácidos grasos monoinsaturados y los poliinsaturados como grasas buenas, y como grasas malas, los ácidos grasos trans o saturados. La composición y conformación de ADN, cuáles son las bases nitrogenadas que las componen y cuál es la importancia de este. En cuanto al ARN, tenemos que ellos pueden tener varias funciones, ya sea si es un ARN de transcripción, un ARN mensajero, un ARN mitocondrial, va a tener diversas funciones, pero vamos a tenerlas en cuenta solamente ahí, las repasamos, pero no hay que tenerlo tan específicamente para el examen. Y los bioelementos, cuáles son los bioelementos primarios, cuáles son los secundarios y cuáles son los oligoelementos y qué función tiene cada uno de ellos en nuestro cuerpo. Estos serían los temas que estaríamos abarcando en el examen parcial. Les vuelvo a comentar, pueden revisar este video cuantas veces sea necesario. No dejen de revisar los videos de las sesiones anteriores para que también les sirvan como repaso. Y les voy a estar compartiendo este archivo de PowerPoint para que lo tengan ahí también a manera de guía. Los exámenes, les recuerdo, del 25 al 28 de octubre a partir de las 00 horas hasta las 23:59 horas. Les deseo mucho éxito en sus exámenes. Está en las instrucciones el correo, el medio de contacto por si llega a suceder algo con su examen. No me deja contestarlo, me saquen de repente, no me dejo acceder a él, etcétera. Cualquier circunstancia hay que reportarlo inmediatamente y pueden también mandarme un mensaje a mí para estar enterado y ver cómo podemos apoyarlos. Entonces, con esto terminamos lo poquito que nos había quedado pendiente de la sesión de ayer. De nuevo, mucho éxito en sus exámenes y nos estamos viendo de esta a la siguiente semana para la sesión síncrona. Quedamos 7:30 p.m. el día lunes. Que tengan muy buena tarde y mucho éxito.